a detenernos en el caso de la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ya conocemos cuándo entregó Estados Unidos el contenido de ese teléfono que sirve como base para acusar a Zapatero. El juzgado número 15 se inhibe el 27 de febrero de este año. La Audiencia Nacional acepta el caso 4 días después, fin de semana incluido. Estados Unidos entrega el contenido 2 semanas después. Bueno, como mínimo es llamativo. Es decir, que el hecho de que el origen de este asunto y los mensajes referidos a Zapatero estuvieran en manos de una agencia estadounidense durante 5 años con la administración Biden y lleguen aquí el 18 de marzo de este año, es decir, 2 meses prácticamente antes del procesamiento de la imputación de Zapatero y muy poco tiempo después, 15 días después de que Zapatero se plantara ante Trump, ¿no? Como mínimo es llamativo, sobre todo los calendarios, la tardanza en que aquello saliera de allí y el hecho de que se abriera aquí con tanta rapidez, se cogieran, se dieran verosimilitud a esos mensajes, que no hay ninguno tampoco allí que directamente implique a Zapatero, y esto haya puesto en marcha todo. Bueno, lo que ha hecho el juez ahora es un auto que intenta, digamos, legitimar o legalizar la validez de esos mensajes a pesar de que hayan llegado con 5 años de retraso. Veremos si eso es así o si puede ser motivo incluso para anular la causa, ¿no? Y sobre todo porque Estados Unidos mandó a la policía española la prueba clave contra Zapatero el 18 de marzo de 2026, con 5 años de retraso y en plena bronca de Donald Trump contra Pedro Sánchez por su no a la guerra de Irán. Esta historia empezó hace un lustro, el 9 de mayo de 2021. El venezolano Rodolfo Reyes, uno de los accionistas de la aerolínea Plus Ultra, fue detenido en el aeropuerto de Miami. No le dejaron entrar en Estados Unidos. Acabaría deportado a Panamá, pero en esas horas la policía clonó su teléfono. En ese móvil aparecieron los principales indicios contra Zapatero, los chats de WhatsApp entre directivos de Plus Ultra hablando sobre el pana Zapatero, conversaciones sobre los pagos a Julito Martínez para lograr el rescate de Plus Ultra. El juez Calama ha pedido ahora a Estados Unidos una comisión rogatoria para que le mande esas pruebas por cauce judicial. Es un paso peculiar porque está pidiendo que le manden formalmente unas pruebas que ya tiene, los indicios que usó para ordenar el registro en la oficina de Zapatero. Es una manera de intentar evitar que toda la causa se caiga por un defecto de forma. El Departamento de Aduanas de Estados Unidos puede clonar el teléfono de cualquier viajero sin una orden judicial. Allí es legal. Pero en la justicia española no está claro que una prueba obtenida de esa manera se puede usar. Y hay una gran pregunta. ¿Por qué Estados Unidos tardó 5 años en mandar a España el contenido de ese teléfono móvil? Fiscales de este país, o buena parte de ellos, se reúnen con el jefe de la oposición y le piden un cambio de gobierno, que cuando los jueces se manifiestan en contra de leyes que ni siquiera están escritas, que cuando hay causas judiciales como la del novio de Ayuso, que llevamos 1 año esperando para saber el estado de sus cuentas, mientras que las cuentas de la mujer del presidente tardaron 1 semana, que cuando vemos viajes en los que está García Castellón mezclado con un magnate de la comunicación como Julio Ariza, mezclado con un policía vinculado al Partido Popular y con los de Plus Ultra, si unes todos esos puntos, también puedo lanzar la hipótesis de que hay gente impulsando maniobras oscuras desde el día 1 para volcar un gobierno legítimo. Que es cuando se entrega mediante oficio a la policía. Eso le ha servido al juez para investigar, pero ahora lo que pide es poder usarlo como prueba de cara a un posible proceso judicial. Joaquín, está sorprendiendo mucho que teniendo Estados Unidos el contenido de este teléfono, que es la base de la acusación a Zapatero, lo tenía desde hace 5 años, que lo entregase en los 3 últimos meses. No es una cuestión que no tendría efectos jurídicos de gran relevancia. ¿Cuál es el momento en que se aporta? Puede justificarse, por ejemplo, en función de que se ha producido una investigación general contra directivos de Plus Ultra. A mí, en cambio, lo que me parece bastante problemático jurídicamente es los datos que se van conociendo de cómo se pudo haber realizado el clonado, porque podría ser una prueba que no fuera válida en nuestro país. No basta que una prueba se consiga en otro estado, de acuerdo con las reglas del estado, sino que para que pueda ser prueba válida en España, tiene que ser compatible con nuestro sistema de garantías y nuestro sistema de derechos fundamentales. Y si se confirma que, según parece, no hubo autorización judicial y no se respetaron en este caso los derechos fundamentales de la persona afectada, de Rodolfo Reyes, se aplicaría lo que se conoce como doctrina del fruto del árbol envenenado. Es decir, que si la prueba era nula en su origen, en la forma en la que se practicó,
el resultado también sería nulo, y más todavía, todos los elementos indiciarios obtenidos a partir de esas conversaciones, que parece que eran bastantes, según está en el auto del juez instructor, podían quedar contaminadas también con la nulidad, con lo cual, en función de cómo se obtuvo esa prueba en Estados Unidos, podía tener efectos muy importantes sobre el procedimiento en el ámbito de una nulidad bastante amplia de actuaciones, aunque tendremos que esperar a lo que precisamente pide el juez instructor, que es que confirmen las autoridades de Estados Unidos la realización del clonado a los efectos de que se pueda valorar aquí. Hay otros elementos en la causa contra Zapatero que no vienen del clonado del teléfono, pero me parece que en la nulidad ahí sí que podría tener repercusiones muy amplias en el procedimiento contra Zapatero. Pero el juez no debería haber hecho todo esto antes de aceptar la prueba para lanzar y ordenar el registro contra Zapatero. Pregunto, ¿eh? En principio es una investigación de tipo policial y ahí la regla general es lo que se llama el principio de no indagación, más todavía en el ámbito de la Unión Europea, en el que rige el principio de confianza mutua, y en principio a los efectos de una investigación policial, de unas primeras diligencias judiciales, esto podría ser un elemento suficiente. Otra cosa es que la defensa cuestione cómo se han obtenido estas pruebas, y me parece más que previsible con todo lo que estamos viendo que el abogado de Zapatero plantee la nulidad no solamente del clonado del teléfono, sino de los registros posteriores y otros elementos que puedan entrar en la cadena de conexiones, siempre y cuando, insisto, no se hubiera seguido el sistema de garantías y derechos fundamentales vigente en nuestro país y, por ejemplo, que en la Agencia Fronteriza de Seguridad Norteamericana, sin autorización judicial y sin respetar los derechos de la persona afectada, hubiera clonado el teléfono. Si esto se confirmará, me parece, como decía, que podría tener efectos de gran relevancia en este procedimiento. Bueno, yo creo que lo ha explicado el juez Baltasar Garzón perfectamente, ¿no? O sea, aquí lo llamativo es que no, el proceso no sea al revés, es decir, que se hubiera hecho antes, y decir antes ya es llegar tarde, puesto que se han tardado 5 años en que una agencia de seguridad, no un juez, una agencia de seguridad norteamericana envía esos indicios, esas cintas, esas grabaciones que no se sabe si están hechas desde la legalidad, si se han respetado todas las garantías, si ha sido con autorización judicial. Porque todo eso, claro que influye en el derecho de defensa, lógicamente, como le pasaría a cualquiera. Y luego el calendario, la cronología, por supuesto que es muy llamativa. Lo dice, pero ¿por qué no se ha esperado? Pues primero, ¿por qué se ha tardado tanto desde Estados Unidos en enviar datos que hablan nada menos de una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales, al contrabando, incluso al narcotráfico? Porque está todo mezclado, donde se cita o se nombra en algunos mensajes a Zapatero. Pero esa causa, que por eso viene también de Francia, de Suiza, etcétera, pero oye, así se mezcla todo y no se cumple, parece que no se han cumplido, digamos, los tiempos, los requisitos formales y de fondo que exige algo así. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Si le pasara a cualquiera, intentaría que se respetaran todos los pasos judiciales y garantistas que hay que tener, ¿no? Pero, hombre, es llamativo, tratándose de quién se trata, en el momento en que se trata, etcétera. Y volvemos a lo mismo, lo ha explicado muy bien Isaías, es que al margen de todo esto, la acusación va por delante la conclusión de la acusación que las pruebas o indicios que se necesitan para sustentarla. Si además se añade un elemento como este que hemos conocido, pues hombre, es para preocuparse. Y yo añado dos cosas más. Una, hombre, que el juez García Castellón tenga, primero, una amistad íntima con el presidente del Plus Ultra, que es el presidente del Plus Ultra, en cuanto lo detienen, dice, llamen por favor al juez García Castellón. Segundo, se le llama al juez García Castellón preguntándole una cosa muy sencilla. ¿Cómo es que usted como abogado tiene como dirección de su bufete o despacho, o como se quiera llamar, la sede de Plus Ultra en Madrid? Dice, sí, la tengo, sin ningún problema, porque el dueño es amigo mío desde hace 30 años. Bueno, hay tantas cosas por explicar respecto a nombres que se refieren en un momento u otro de este caso, que a mí me gustaría que las explicaciones fueran, por lo menos, más detalladas y más lentas si hace falta, que no se precipite nadie en sacar conclusiones excesivas. Y en última cosa, invito a leer un artículo que publicamos el domingo, si no recuerdo mal, en Infolibre, o el sábado, perdón,
de alguien a quien yo no conocía, pero que lo que hace es una comparativa detallada de 3 autos del juez Calama. Porque cuando se ha dicho de entrada, el juez Calama no es peinado, que alguien tendrá que analizar qué significa exactamente eso, ¿no?, a todos los efectos. Pero el auto es sólido y es inmaculado, digamos, es pulcro. Se hace una comparativa de 3 autos distintos del juez Calama, de casos además importantes, uno de ellos nada menos que el del Banco Popular. Y las diferencias entre esos 3 autos, sobre todo de este auto actual, respecto a los otros 2, son muy llamativas, porque ninguno de los otros hizo Calama lo que decía Isaías del auto hace un momento. En ninguno de los otros se produce esto de afirmar, esto ha sido así, fulanito es el líder o el responsable de no sé qué, y luego ya se va viendo el resto. Todo absolutamente diferente. Y hombre, que eso coincida, lo que hemos visto en ese auto, con algunos informes de la UDEF o de la UCO que hemos conocido y que tienen las lagunas que tienen, pues también es muy llamativo. Qué cosa. Estados Unidos, que tuvo 5 años para entregar el contenido de este teléfono, Irma, al juzgado número 15, y lo entregó a la Audiencia Nacional 2 semanas después de que asumiera el caso. Claro, bueno, porque ya se había inhibido el 15 en favor de la audiencia. Y es entonces cuando Estados Unidos entrega el contenido. No conocemos los detalles de cómo se hace esa entrega, solo conocemos la fecha, y la fecha es el 18 de marzo de 2026. Claro, ellos habían asumido la competencia el 9 de marzo, si no recuerdo mal, era cuando Calama asume la competencia e investiga. Esto se entrega el 18 y nos falta todavía mucha información de saber cómo se hizo esa entrega y en qué términos. 5 años en enviar a España los chats que fueron clave para imputar a Zapatero. La administración Trump es la que entrega a la UDEF de la policía grabaciones clave del caso Plus Ultra 2 meses antes de la imputación. Manuel Rico, o sea, es al final la administración Trump quien pasa esta información. Y este tiempo había 5 años, se tarda en enviar. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Sí, realmente es un dato relevante, ¿no? Sobre todo porque cuando saltó el caso en mayo, el 19 de mayo, bueno, pues hubo muchos medios y hubo mucho interés en destacar que las grabaciones clave a miembros que entonces controlaban Plus Ultra habían sido obtenidas durante la etapa de Biden, ya, pero más allá de cuándo habían sido obtenidas. Y tenemos un dato muy interesante, que es que quien las envía no es la administración Biden, sino la administración Trump, ¿no? Y en todo caso, las grabaciones que son claves van a, bueno, yo creo que abrir una batalla judicial, probablemente jurídica, por 3 elementos que son muy importantes, que es cómo se han obtenido las grabaciones. Tienen que haberse obtenido con las mismas garantías de las que se solicitan en España para temas penales, cómo se ha custodiado durante estos 5 años y cómo se han incorporado al procedimiento judicial español, ¿no? Bueno, vamos a ver qué información hay, qué información se va conociendo, porque este dato, por cierto, curiosamente, el dato de cuándo mandaron las autoridades de Estados Unidos las grabaciones no figuraba en el auto, que yo no entiendo muy bien por qué, porque parece que es un dato relevante, ¿no? Manuel, claro, son grabaciones de hace años, 5 años han estado ahí, es mucho tiempo, no sé, se ha garantizado la cadena de custodia, por ejemplo. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, estas son las cuestiones que hay que aclarar ahora, ¿no? Y que probablemente la defensa de Zapatero será uno de los temas en los que pondrá más énfasis, ¿no? Primero, cómo se obtienen. En España no se puede obtener una prueba penal de forma ilícita, ¿no? No sabemos exactamente cómo obtuvieron en origen hace 5 años las autoridades estadounidenses esas pruebas, ¿no? Y luego, efectivamente, cómo se ha custodiado estos 5 años, ¿no? Y cómo se incorpora al proceso español. Todo eso son incógnitas que, bueno, pues hay que ver, pero, bueno, yo no creo casi nunca en las conspiranoias, en absoluto, pero bueno, todos sabemos las relaciones que hay entre la administración Trump y el gobierno español, y, hombre, desde luego es curioso porque yo imagino que las autoridades estadounidenses no siguen en detalle todos los procedimientos judiciales que se celebran en España. Entonces, bueno, que después de 5 años se diesen cuenta de que tenían esa grabación, pues no deja de ser curioso periodísticamente, y penalmente habrá que dilucidarlo, ¿no? Y eso no quita ninguna trascendencia o relevancia a otras cuestiones que pueden estar en el sumario,
para mí, la empresa de la CGT Zapatero y determinados fondos que reciben es uno de los puntos claramente débiles, por decirlo así, o complicados para defender para Zapatero, pero desde luego lo de estas grabaciones yo creo que va a requerir una explicación detallada para confirmar que además se ha destacado mucho por determinados medios que Calama es un juez muy garantista. Bueno, una de las cuestiones más relevantes cuando se habla de ser un juez, un magistrado garantista, es cómo se obtienen las pruebas, obviamente. ¿Esto, Manuel, abre la puerta a posibles nulidades? Bueno, a ver, yo creo que es pronto para pronunciarse, ¿no? Sobre ello. Yo creo que obviamente el abogado de Zapatero, que además es un experto en temas procesales, lo mirará con detalle, pero de momento lo que sabemos sin duda es que esas grabaciones se han utilizado para el auto de imputación y que la solicitud a Estados Unidos para poder utilizarlo como prueba la ha hecho el juez en un auto de esta misma semana, casi un mes después del auto de imputación. Esto es un hecho y esto es indiscutible. Esas grabaciones ya se han utilizado y ahora se está pidiendo permiso para su utilización como prueba. Bueno, vamos a ver qué da de sí eso. Yo creo que tenemos poca información y tenemos que ser estrictos con la que tenemos. La que tenemos ya es relevante. Pues sí, y de lo que tenemos, Manuel, ojo a esto, este informe. Estados Unidos, 5 años después, envía a España los chats claves para imputar a Zapatero. Se hace con la administración Trump. Vean esto. Novedades en la colaboración entre Estados Unidos y el juez Calama en la investigación que implicaría a Zapatero, según Público. La administración Trump entregó a la UDEF grabaciones clave del caso Plus Ultra 2 meses antes de la imputación de Zapatero. Exactamente el 18 de marzo de este 2026. Así consta en un auto al que ha tenido acceso Malas Lenguas, en el que el juez Calama pide a Estados Unidos usar como prueba la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes. En esas conversaciones del exdueño de Plus Ultra, según el auto, se menciona reiteradamente a Zapatero como la vía para conseguir la influencia necesaria para lograr el rescate de 53 millones de euros. ¿Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero? Tema lobby político Plus Ultra, líneas aéreas. Yo busco cómo llegarle a ZP, ayudas públicas y o financiamiento. El juez explica que la información facilitada por las autoridades policiales estadounidenses puede servir como fuente de investigación. Información que Estados Unidos tenía en su poder desde 2021 y que entregó a la policía española 5 años después. Hay una pregunta muy concisa que va a hacer Esther Palomera y pide una respuesta también muy concisa. Esther, Manuel, por favor. La pregunta es al abogado rico, no al periodista rico, porque a los periodistas nos cuesta entender cómo pide ahora la rogatoria para ver si puede admitir como prueba eso, habiendo admitido los WhatsApp para la imputación. Es que a mí esto no me cuadra. Sí, yo no soy penalista, así que te tengo que contestar como periodista, ¿no? Yo creo que es muy extraño, sin ninguna duda. También la doble velocidad. Las autoridades americanas mandan las grabaciones el 18 de marzo de este año. El 22 de abril tenemos ya 2 informes de la policía extensos con un análisis detallado de las grabaciones y el 17 de mayo la imputación. En 2 meses tenemos todo ese proceso. Yo me alegro que la justicia sea rápida aquí. Es una pena que llevemos medio año esperando a que un juez ponga una firma para ver las cuentas del novio de Ayuso. Va a producir, y en algún momento de los diferentes procesos aquí o en Europa se va a ver la contaminación del proceso. No investigar esas filtraciones, aceptar esa instrumentalización sistemática de las causas judiciales, permitiendo que se conozcan en fase de instrucción, no es lo mismo juicio oral, en algún momento va a tener unas consecuencias negativas para la propia administración de justicia y para el propio proceso. Han hecho aquí y a mí ya me llama la atención que una causa judicial esté en la mesa de la Sexta Explica. Eso ahora entramos si quieren. ¿Por qué? Eso, ¿no? Bueno, porque teóricamente el artículo 301 no permite que eso sea así. Pero bueno, de la ley de enjuiciamiento criminal. No, pero es una discusión que nos puede llegar. Por supuesto, pero ¿sabes? Pero vayamos... Sabes que los periodistas nos nutrimos de la documentación para contar la información. Pongamos la regla mía, que es
que no tengo nada que decir respecto al trabajo de los periodistas, Claro. sino que lo hagan. No, mi ámbito va por... mi afirmación va por otro. Nosotros vivimos de obtener la documentación para poder contar ¿Cómo noticias, claro. llega y se permite que una causa judicial sea, siendo secreta hasta el momento de la fase de juicio oral, esté en el debate público con toda la provisionalidad que un sumario o que unas diligencias tienen y con todos los principios y derechos que están en juego para que simultáneamente se esté analizando, llegando a conclusiones definitivas, estableciendo prácticamente una inversión de los derechos y convirtiendo a los investigados ya en definitivamente sentenciados. Pero esto me parece, sí, pero no, me parece interesante. Digo porque mucha gente que nos está viendo y estará diciendo, tiene toda la razón Baltasar Garzón, porque es así, ¿no? La ley le dice eso, pero en el momento que llega a las partes, no en esta causa, en otras muchas que han afectado, bueno, a particulares, a organizaciones, a empresas o a partidos políticos, periodísticamente nos hacemos con la documentación y contamos la información. Este es el procedimiento. No, pero digo, no digo nada. Porque es el procedimiento habitual y alguien puede estar diciendo, hostia, pero es que aquí, ¿por qué esta gente tiene este y otros no? No, es que así trabajamos los periodistas. Lo digo desde el principio. Yo no tengo nada que decir. Es el derecho a la información, en este caso. Sí, el derecho a la información sí, el trabajo del periodista sí, pero quien permite que una causa judicial eso es otra está reservada y que es obligatoriamente para juez, fiscal, partes, funcionarios que participan en ellos, entre otros también la UCO, no pueden hacer lo que se está haciendo. Y si se hace, tiene que haber una investigación, porque eso es un delito. Esto hay que dejarlo bien claro. Otra cosa es que sea un delito degradado, que ya prácticamente pues, se ha convertido en lo inverso. No, el periodista hace bien. El periodista tiene que informar. No tengo nada más que decir. Perfecto, sobre ese pero me parece muy interesante este debate y esta introducción porque hay mucha gente que no sabe cómo trabajamos los periodistas, ¿no? Y claro, se hace esas preguntas y entonces está bien que muchas veces sin posibilidad de hacer todo lo que se tendría que hacer y ya es un mérito. En cuanto a lo de que la UCO puede hacer y deshacer, sí. Una instrucción que yo no digo que sea esta, puede ser esta o cualquier otra, en la que la fuerza instructora, es decir, sea Guardia Civil, sea Policía, o sean Mossos, o sean Ertzaintzas, lo que sea, que tenga el control de la investigación sin una supervisión y una limitación por parte del instructor y del fiscal, es muy grave. Por ejemplo, no se pueden vaciar todos los ordenadores con toda la información que tengan, teléfonos, todo lo que sea, documentos, todos los que sean, a una causa judicial que después se va a colocar encima de esta mesa. Esto pasó, por ejemplo, cuando se entró en el despacho del fiscal general del Estado. En el despacho del fiscal general del Estado y en otros muchos casos. Lo que vengo a decir es Digo porque que, recuerdo que lo pusimos de manifiesto aquí. vertir información que muchas veces no tiene que ver nada con la causa exige, para que esto no se produzca, una inmediación, que es lo que digo en el libro, por parte de la autoridad judicial y de los funcionarios que tienen esa obligación. ¿Por qué? Porque conforme vayan viéndolo, se expurga, es decir, se aparta. Nunca sale publicado este tema y lo que sí vemos es que salen publicados temas que no tienen nada que ver y eso produce un daño reputacional tremendo, irreparable. Aparte de que va a producir, y en algún momento de los diferentes procesos aquí o en Europa se va a ver la contaminación del proceso. No investigar esas filtraciones, aceptar esa instrumentalización sistemática de las causas judiciales, permitiendo que se conozcan en fase de instrucción, no es lo mismo juicio oral, en algún momento va a tener unas consecuencias negativas para la propia Administración de Justicia y para el propio proceso. De momento hay ya un daño irreparable, que es que ahora tienen que demostrar que no han hecho algo quienes tienen que ser objeto de demostración.